Bienvenidos una vez más a Historia Mundial para Dormir. Esta noche, vamos a abrir el diario de un fantasma. Vamos a viajar a la mente del hombre más incomprendido de la historia, un vagabundo eterno que caminó entre príncipes y cadáveres buscando una sola cosa: la verdad absoluta. Dejamos atrás las certezas y la fe ciega para entrar en el laberinto de la duda, la tinta y el silencio. Vamos a la Toscana, a una época donde la curiosidad era un pecado y donde escribir con la mano izquierda era una marca del diablo. Es la historia de un niño que no tenía apellido, de un ingeniero que soñaba con la destrucción masiva mientras compraba pájaros para liberarlos, y de un anciano que murió en el exilio, abrazado a un cuadro que nadie más podía ver. Es el relato de la soledad más profunda que existe. La de aquel que ve el mundo con una claridad que lastima. Antes de sumergirnos en estos cuadernos prohibidos, te invito a suscribirte. Estamos construyendo este refugio para las mentes inquietas que buscan descanso, y tu compañía es lo que nos permite seguir explorando la oscuridad. Si sentís que esta atmósfera te atrapa, déjanos un me gusta y cuéntanos desde qué rincón del mundo nos estás escuchando. Ahora sí. Apaga las luces. Bienvenido a la mente de Leonardo da Vinci. Todo genio nace de una herida. Y la herida de Leonardo se abrió el mismo día que llegó al mundo, un sábado de abril de 1452. Nació en Vinci, un pueblo pequeño perdido en las colinas, pero no nació en una cuna de oro. Nació en el lado equivocado de la sábana. Leonardo era un bastardo. Un hijo natural. Su padre, Ser Piero, era un notario rico y ambicioso de Florencia. Su madre, Catarina, era una campesina pobre, quizás una esclava traída de Oriente, nadie lo sabe con certeza. Lo único seguro es que no estaban casados. Y en esa sociedad rígida, ser ilegítimo era una condena invisible. Significaba que Leonardo no podía heredar la profesión de su padre. No podía ser notario. No podía ir a la universidad. No podía ser médico ni abogado. Las puertas del mundo respetable estaban cerradas con llave para él desde el primer llanto. Creció separado de su madre, en la casa de su abuelo, como una especie de mascota curiosa de la familia. Un niño hermoso, de cabellos rizados y ojos penetrantes, pero que siempre supo que sobraba. Esa soledad infantil fue su primera maestra. Como no iba a la escuela a aprender latín y griego con los otros niños ricos, Leonardo tuvo que buscar otra fuente de conocimiento. Y la encontró afuera. En el bosque. Se convirtió en un salvaje de la observación. Mientras otros recitaban versos antiguos que no entendían, Leonardo miraba el agua. Pasaba horas mirando cómo el río golpeaba una piedra, cómo se formaban los remolinos, cómo el barro se movía. Miraba el vuelo de los insectos. Miraba las venas de las hojas. Aprendió a confiar solo en sus ojos, no en los libros. Se autodenominaba Homo senza lettere, hombre sin letras. Un ignorante a los ojos de los académicos, pero un vidente a los ojos de la naturaleza. Pero había algo más que lo hacía extraño. Algo que inquietaba a los vecinos y a los curas. Leonardo usaba la mano izquierda. En el siglo XV, la izquierda era la mano siniestra, la mano del pecado. A los niños zurdos se les ataba la mano a la espalda o se les golpeaba hasta que aprendían a usar la derecha. Leonardo, rebelde y obstinado, no solo siguió usando la izquierda, sino que desarrolló una habilidad que parecía brujería. La escritura especular. Escribía de derecha a izquierda. Sus letras estaban invertidas, como reflejadas en un espejo. Para leer lo que escribía, había que poner un espejo frente al papel. ¿Por qué lo hacía? Algunos dicen que era simplemente más cómodo para un zurdo no manchar la tinta. Pero la verdad es más oscura. Leonardo tenía miedo. Desde muy joven,
sus ideas no eran normales. Se hacía preguntas que podían llevarlo a la hoguera. Escribir al revés era su primera línea de defensa, un código privado para ocultar sus pensamientos heréticos de los ojos curiosos de la iglesia y de los espías. Sus cuadernos, esos miles de páginas que hoy veneramos, eran en realidad un caos de paranoia y genialidad. En una misma hoja, podías encontrar la lista de la compra, un dibujo obsceno, el diseño de un arma mortal y el estudio delicado de una flor. Era la mente de un hombre que no podía apagar el ruido. Cuando su padre vio que el chico no servía para los negocios pero dibujaba bien, hizo lo único que podía hacer con un bastardo. Lo mandó a trabajar. Lo entregó como aprendiz al taller de Andrea del Verrocchio, en Florencia. Y ahí, el joven de campo chocó con la realidad de la gran ciudad. El taller de Verrocchio no era una escuela de arte tranquila. Era una fábrica. Se hacían armaduras, se fundían campanas, se pintaban estandartes y se esculpían santos. Leonardo aprendió a moler colores, a preparar yeso, a fundir bronce. Aprendió la química de los materiales. Pero también aprendió que su talento era monstruoso. Hay una leyenda famosa que, aunque sea un mito, ilustra la tragedia de su talento. Se dice que Verrocchio estaba pintando un cuadro del bautismo de Cristo y le pidió a Leonardo, su aprendiz adolescente, que pintara uno de los ángeles en la esquina. Leonardo tomó el pincel y pintó un ángel tan etéreo, tan perfecto, con una luz tan sobrenatural en el rostro y en los rizos del pelo, que humilló al resto del cuadro. Verrocchio, al ver que un niño lo había superado de esa manera brutal, dejó los pinceles y juró no volver a pintar jamás. Leonardo había ganado, pero esa victoria lo aisló aún más. Era demasiado bueno, demasiado rápido, demasiado extraño. Caminaba por Florencia vestido con túnicas rosas cortas, extravagantes, perfumado, con una belleza andrógina que despertaba rumores. No tenía amigos íntimos, tenía admiradores o enemigos. Y pronto, la pintura se le quedaría chica. Su mente necesitaba problemas más grandes. Problemas de vida o muerte. Y así, el hombre sin letras, el bastardo de Vinci, tomó una decisión que marcaría su destino. Dejó de presentarse como pintor. Entendió que el arte era un adorno, pero la guerra era una necesidad. Si quería poder, si quería recursos para sus experimentos, tenía que venderle su alma a los demonios de la política. Tenía que convertirse en un ingeniero de la muerte. A los 30 años, Leonardo sentía que Florencia lo asfixiaba. La ciudad de los Medici estaba llena de filósofos que hablaban mucho y hacían poco, y de pintores jóvenes como Botticelli que acaparaban la atención. Leonardo estaba arruinado, sin encargos importantes y con una reputación de ser un soñador que nunca terminaba lo que empezaba. Necesitaba escapar. Necesitaba un patrón que no buscara belleza, sino poder. Y puso sus ojos en el norte. En Milán. Milán no era como Florencia. No olía a flores ni a barniz. Olía a acero templado y a pólvora negra. Era una ciudad industrial, una ciudad de forjas y armeros, gobernada por un tirano pragmático y cruel. Ludovico Sforza, apodado el Moro por su piel oscura y su carácter sombrío. Leonardo hizo entonces algo que define su desesperación y su genio cínico. Escribió una carta de presentación. Es uno de los documentos más fascinantes de la historia. Si uno lee esa carta hoy, esperando encontrar al pintor sensible, se lleva una sorpresa helada. En 10 puntos, Leonardo le ofrece al duque sus servicios. Pero no le dice puedo pintar ángeles ni puedo hacer retratos divinos. En los primeros 9 puntos, Leonardo se describe a sí mismo como un señor de la guerra. Le promete al dictador: tengo planos para puentes muy ligeros y fuertes. Sé cómo cortar el agua de los fosos enemigos.
Tengo métodos para destruir cualquier roca o fortaleza. Haré cañones, morteros y artillería ligera de formas bellas y útiles, fuera de lo común. Recién en el último punto, casi como una nota al pie, agrega tímidamente. También puedo esculpir en mármol, bronce y terracota, y en la pintura puedo hacer cualquier cosa tan bien como cualquier otro. El mensaje era brutal. Sé que sos un asesino y un usurpador, y yo puedo darte las herramientas para que nadie te derrote. Leonardo se vendió como el arquitecto del miedo. Y Ludovico, intrigado por este florentino extraño que prometía el fin del mundo, lo contrató. Durante casi 20 años, Leonardo vivió en la corte de Milán. Y aunque pintó la última cena en una pared húmeda de un refectorio, su verdadera obsesión eran las máquinas de matar. Sus cuadernos de esta época son un catálogo de pesadillas mecánicas. Imaginen el tanque de Leonardo. Él lo llamaba vehículo cubierto. Era una estructura con forma de tortuga gigante, hecha de madera reforzada con placas de metal. Tenía una forma cónica para que las balas de los enemigos resbalaran por su superficie. Por dentro, era un infierno de engranajes y manivelas que debían ser operados por 8 hombres sudorosos, gritando y empujando para mover las ruedas. Alrededor de todo el perímetro, una serie de cañones disparaban en todas las direcciones. Leonardo escribió al lado del dibujo: este vehículo romperá las filas enemigas, y no habrá multitud de soldados tan grande que pueda resistirlo. Detrás de él, nuestra infantería podrá avanzar sin peligro y sin oposición. Era el abuelo del tanque moderno, diseñado 400 años antes de la Primera Guerra Mundial. Pero había algo extraño en el diseño. Si uno mira los planos con atención, los engranajes de las ruedas están dibujados al revés. Si se construyera tal cual, las ruedas girarían en direcciones opuestas y el tanque no se movería. Se rompería a sí mismo. ¿Fue un error del genio distraído? ¿O fue un sabotaje deliberado? Muchos historiadores creen que Leonardo, en el fondo de su conciencia, tenía miedo de sus propias creaciones. Sabía que si eso funcionaba de verdad, sería una carnicería. Quizás dejó el error intencionalmente como un seguro de vida para la humanidad, para que nadie pudiera construir su monstruo sin su supervisión directa. Pero su imaginación no se detuvo ahí. Diseñó el carro con guadañas. Inspirado en los romanos, era un carro de caballos con cuchillas giratorias gigantes conectadas a las ruedas. La idea era simple y grotesca. El carro avanzaba entre la infantería enemiga y las cuchillas giraban a la altura de las rodillas, amputando piernas y desmembrando cuerpos como si fuera una cosechadora de carne humana. Diseñó una ballesta gigante, tan grande como un edificio, que no disparaba flechas, sino troncos de árbol o piedras inmensas, pensada para causar terror psicológico más que daño real. Diseñó ametralladoras de múltiples cañones dispuestas en abanico, a las que llamó órganos, porque los tubos se parecían a los de un órgano de iglesia, solo que estos no tocaban música sagrada, sino una sinfonía de plomo y muerte. La contradicción es abrumadora. Estamos hablando del mismo hombre que iba al mercado de Milán, veía pájaros enjaulados a la venta, sacaba su bolsa de monedas, los compraba todos y abría las jaulas para verlos volar, sonriendo con ternura. Leonardo era vegetariano porque decía que no quería convertir su cuerpo en una tumba para otros animales. Y sin embargo, pasaba sus noches dibujando la manera más eficiente de reventar un cuerpo humano con metralla. Esta dualidad es la clave de su maldición. Su curiosidad no tenía moral. Para Leonardo, entender cómo vuela un pájaro y entender cómo una bala destroza un hueso eran el mismo problema. Un problema de física, de fuerza y de resistencia de materiales. La ética no entraba en sus cuadernos. Solo la mecánica. Sin embargo, la mayoría de estas máquinas nunca salieron del papel.
Eran demasiado avanzadas para la metalurgia de la época o demasiado costosas. El gran fracaso de su etapa milanesa no fue un tanque, fue un caballo. Ludovico le pidió una estatua ecuestre colosal en honor a su padre. El gran caballo. Iba a ser la estatua de bronce más grande del mundo, de 7 metros de altura. Leonardo trabajó en ella durante 12 años. 12 años estudiando la anatomía de los caballos, midiendo músculos, dibujando cascos y fosas nasales. Construyó un modelo de arcilla gigantesco en el patio del castillo. Era una maravilla. Todos los que lo vieron dijeron que era la obra maestra del siglo. Leonardo calculó que necesitaría 70 toneladas de bronce para fundirlo de una sola vez, un desafío técnico imposible que él juraba haber resuelto con un sistema de hornos múltiples. Pero la guerra, esa misma guerra que él intentaba vender, se volvió en su contra. En 1499, los franceses invadieron Milán. Ludovico el Moro necesitaba bronce desesperadamente, no para una estatua, sino para hacer cañones. Las 70 toneladas de metal que eran para el caballo de Leonardo fueron confiscadas y fundidas para hacer armas. Cuando los arqueros franceses entraron en la ciudad, encontraron el modelo de arcilla gigante del caballo en el patio. Lo usaron para practicar tiro al blanco. Lo destrozaron a flechazos y pedradas hasta que la lluvia lo convirtió de nuevo en una montaña de barro informe. Leonardo vio cómo 12 años de su vida se disolvían bajo el agua y la estupidez humana. Anotó en su diario una frase corta y amarga. El duque ha perdido su estado, su propiedad y su libertad, y ninguna de sus obras se terminará por él. Huyó de Milán con su amigo matemático Luca Pacioli. Sin dinero, sin casa, sin el caballo y sin gloria. Era un hombre de 50 años, vagabundo otra vez. Pero en su equipaje no llevaba ropa ni oro. Llevaba sus cuadernos. Y en esos cuadernos, la obsesión había cambiado. Ya no quería solo destruir el cuerpo humano. Ahora quería abrirlo. Quería ver el secreto de la vida con sus propios ojos, aunque eso le costara la condenación eterna. Si la pérdida del gran caballo en Milán rompió el corazón de Leonardo, lo que vino después terminó de congelarlo. Vagando por Italia, sin rumbo y sin patrón, Leonardo tomó la decisión más peligrosa de su vida. En el verano de 1502, aceptó trabajar para la encarnación viva del mal político. César Borgia. Es difícil exagerar la oscuridad que rodeaba a César. Era hijo del Papa, pero actuaba como un señor de la guerra pagano. Era hermoso, fuerte, capaz de doblar una herradura con las manos, pero tenía el alma podrida. Caminaba vestido de terciopelo negro, muchas veces con una máscara para ocultar las marcas que la sífilis empezaba a dejar en su rostro, o quizás simplemente para causar terror. Donde él pisaba, crecían las tumbas. Y Leonardo se convirtió en su sombra. César le dio un documento, un salvoconducto que todavía se conserva. En ese papel, Borgia ordenaba a todos sus soldados que dejaran pasar al excelentísimo y muy amado nuestro, el arquitecto e ingeniero general Leonardo da Vinci, y que le permitieran medir, ver y dibujar cualquier fortaleza, castillo o muralla de sus dominios. Le dio poder absoluto sobre la infraestructura de la guerra. Leonardo viajó con el ejército de los Borgia por la Romaña. No era un viaje de placer. Era una marcha a través de un paisaje de ejecuciones sumarias. César tenía la costumbre de invitar a sus enemigos a cenar, ofrecerles vino y sonrisas, y luego ordenar a sus guardias que los estrangularan con una cuerda de violín en la misma mesa. Leonardo veía todo esto. Anotaba en sus cuadernos con su letra especular, pero no hacía juicios morales. Su mente se había disociado. Se concentraba en el problema técnico. ¿Cómo hacer que las murallas de la fortaleza de Imola resistan el impacto de los nuevos cañones de bronce? ¿Cómo desviar el río para inundar la ciudad enemiga de Pisa? Fue en esta época,
bajo el techo de campaña de este tirano, donde Leonardo creó algo que cambió la forma en que los humanos vemos el mundo. Inventó la vista de satélite 450 años antes de que existieran los satélites. Hasta ese momento, los mapas eran dibujos artísticos. Se dibujaban las montañas de perfil, las casas se veían desde el suelo, había dragones en las esquinas. No servían para la guerra moderna. Leonardo necesitaba precisión. Se encerró en una torre en la ciudad de Imola. Usó una brújula magnética y un odómetro, un carrito con engranajes para medir distancias, y caminó cada calle de la ciudad. El resultado fue el mapa iconográfico de Imola. Es un círculo perfecto. Dentro, la ciudad se ve estrictamente desde arriba, en un ángulo de 90 grados. Es plano, geométrico, frío. Las casas son bloques de colores, las calles son líneas blancas, las murallas son trazos gruesos. No hay gente. No hay vida. Es el ojo de un dios indiferente mirando un hormiguero. Leonardo eliminó la belleza pictórica para crear una herramienta de control absoluto. Con ese mapa en la mesa, César Borgia podía saber exactamente dónde poner sus cañones para demoler las defensas y masacrar a la población. El arte de Leonardo se había convertido en la mira telescópica del asesino. Y en esas noches largas en los campamentos militares, Leonardo no estaba solo. Había otro hombre en la comitiva de Borgia. Un diplomático florentino, flaco, de ojos vivos y lengua afilada, que estaba allí como espía y embajador. Nicolás Maquiavelo. Imaginen esa escena. Una carpa de seda golpeada por el viento de los Apeninos. Una vela de cebo consumiéndose. Y sentados a la mesa, tres de las mentes más potentes y oscuras de la historia occidental. César Borgia, el príncipe del terror. Nicolás Maquiavelo, el teórico del poder sin escrúpulos. Y Leonardo da Vinci, el genio que les daba las armas. Hablaban de desviar el río Arno para dejar a la ciudad de Pisa sin agua y obligarla a rendirse por sed. Hablaban de ingeniería hidráulica aplicada al genocidio lento. Maquiavelo quedó fascinado con Leonardo. Veía en él al hombre moderno, despojado de supersticiones religiosas, centrado en la eficacia. Pero Leonardo empezó a sentir el peso de esa oscuridad. Escuchaba los gritos de los torturados en las mazmorras de las fortalezas que él mismo inspeccionaba. Veía cómo Borgia mataba a sus propios capitanes por sospechas paranoicas. Y algo en su interior se rompió. O tal vez, simplemente se aburrió del olor a sangre. Sin dar explicaciones, como hacía siempre, Leonardo abandonó a César. Huyó de nuevo. Regresó a Florencia, pero no volvió como un héroe. Volvió como un hombre que había visto el abismo y le había tomado las medidas exactas. Estaba más cínico, más reservado. Y para llenar el vacío que le dejó la guerra, se buscó un nuevo problema imposible. Un problema que lo obsesionaba desde niño y que se convertiría en su fracaso más doloroso. El deseo de escapar de la Tierra. El vuelo. Leonardo odiaba la gravedad. Sentía que el ser humano estaba encadenado al suelo como un animal pesado. Él miraba a los pájaros y sentía envidia. No una envidia poética, sino una envidia ingenieril. ¿Por qué ellos sí y yo no?, se preguntaba. Compraba pájaros en el mercado, pero ya no solo para liberarlos. Algunos terminaban en su mesa de disección. Arrancaba las plumas una por una. Abría las alas para ver los tendones, los huesos huecos, la forma curva que genera sustentación. Llenó cuadernos enteros con el códice sobre el vuelo de los pájaros. Descubrió principios de aerodinámica que la ciencia tardaría siglos en redescubrir. Entendió que el aire es un fluido, como el agua, y que el pájaro nada en el aire. Pero Leonardo cometió un error fundamental.
Creyó que el hombre podía volar moviendo las alas con la fuerza de sus brazos y piernas. Diseñó ornitópteros. Máquinas complejas de madera, cuero y tela, con pedales y palancas, donde el piloto tenía que remar contra el viento. La obsesión lo llevó al monte Ceccheri, una colina cerca de Florencia. Allí construyó su gran pájaro. Una máquina inmensa, con alas de murciélago. No se atrevió a probarla él mismo. Ya estaba demasiado viejo y sabía que sus huesos eran frágiles. Usó a su ayudante, un tal Zoroastro de Peretola, un mecánico fiel y quizás un poco ingenuo. La leyenda dice que Zoroastro saltó. Se lanzó al vacío confiando en los cálculos del maestro. Por unos segundos, dicen, la máquina planeó. El gran pájaro desafió a Dios y se sostuvo en el aire. Pero la física es cruel. La fuerza humana no alcanza. La máquina se inclinó, entró en pérdida y se estrelló contra la ladera del monte. Zoroastro no murió, pero se rompió las piernas y varias costillas. Quedó tullido. Leonardo recogió los pedazos de madera y tela y guardó silencio. Escribió en su cuaderno una frase que suena a profecía y a consuelo. El gran pájaro tomará su primer vuelo sobre el lomo de su gran cisne, llenando el universo de asombro. Pero en el fondo, sabía que había fallado. El hombre estaba condenado a arrastrarse. La tierra lo reclamaba. Y esa gravedad no era solo física, era también emocional. Porque en su propia casa, Leonardo tenía un ancla que lo hundía cada día más. Un pequeño diablo rubio. Mientras Leonardo soñaba con volar y destruir fortalezas, en su casa reinaba el caos absoluto. Y ese caos tenía nombre, rostro angelical y dedos largos para el robo. En el año 1490, un niño de 10 años llamado Gianni Giacomo Caprotti entró al servicio del maestro. Leonardo lo apodó casi de inmediato Salai, que significa pequeño diablo o diablillo. Y nunca un apodo fue tan preciso. Salai era una fuerza de la naturaleza, pero destructiva. Era un ladrón compulsivo, un mentiroso patológico y un glotón. Leonardo, en sus cuadernos, donde solía anotar observaciones sobre el cosmos y la geometría, dejó una lista frustrada sobre el comportamiento de su joven aprendiz. Ladrón, embustero, obstinado, glotón. Anotó cómo Salai le robaba dinero de la bolsa, cómo le robaba lápices de plata a otros artistas, cómo rompía platos y cómo se negaba a obedecer cualquier orden. Sin embargo, Leonardo no podía echarlo. Estaba fascinado por él. Salai era de una belleza física deslumbrante, con rizos dorados que Leonardo dibujaba una y otra vez. Se convirtió en su modelo, su alumno y, con el tiempo, su compañero de vida más tóxico. Leonardo gastaba fortunas en comprarle capas de terciopelo, medias de color rosa brillante con decoraciones de plata y zapatos finos, mientras él mismo vestía de manera austera. Era una relación de dependencia emocional extraña. El genio universal, el hombre que intimidaba a reyes y filósofos, era manipulado en su propia cocina por un muchacho caprichoso que vendía los dibujos del maestro a escondidas para comprar dulces. Esta vida doméstica desordenada era el espejo de su vida profesional. La fama de Leonardo de no terminar nada no era un mito. Era una maldición real que lo perseguía y le cerraba puertas. Los monjes del monasterio de San Donato a Escopeto lo sabían bien. Le habían encargado una pintura de la adoración de los magos. Leonardo aceptó, tomó el anticipo y empezó a trabajar. Pero la mente de Leonardo no funcionaba de manera lineal. Empezó a dibujar bocetos. Y más bocetos. Y más estudios de perspectiva. La pintura, que hoy se conserva inconclusa en la Galería de los Uffizi, es un testimonio espectral de su locura. No es una escena navideña dulce. Es un torbellino. En el fondo de la imagen, donde debería haber un paisaje tranquilo,
Leonardo dibujó una batalla de jinetes, caballos encabritados y arquitecturas en ruinas. Incluso en el nacimiento de Dios, él veía conflicto y caos. Pasaron los meses. Los monjes, furiosos, le reclamaban el cuadro. Leonardo, agobiado por su propia incapacidad de decir ya está listo, simplemente dejó de ir. Abandonó la obra. Dejó a los monjes sin cuadro y con la pared vacía. Fue una huida cobarde. Se fue a Milán no solo buscando gloria, sino escapando de sus acreedores y de sus promesas rotas en Florencia. Leonardo sufría de un perfeccionismo que rozaba lo patológico. Para él, terminar una obra era matarla. Mientras la pintura estaba en proceso, seguía viva, podía mejorar, podía cambiar. En el momento en que soltaba el pincel y entregaba el cuadro, la obra se convertía en un objeto muerto, imperfecto, limitado. Y él odiaba los límites. Se cuenta que pasaba días enteros frente a la última cena en Milán, subido al andamio, con los brazos cruzados, mirando la pared fijamente sin mover un dedo. El prior del convento se quejaba al duque, diciendo que el artista estaba perdiendo el tiempo. Leonardo le explicó al duque, con una calma insultante, que los genios a veces trabajan más cuando trabajan menos, porque están construyendo la idea en la mente antes de manchar la pared. Pero la realidad era que Leonardo tenía miedo. Miedo de que su mano no pudiera igualar la perfección que veía en su cabeza. Esta angustia, esta sensación constante de ser un fraude, de ser un hombre que promete mucho y entrega poco, fue lo que lo empujó hacia la oscuridad. Si el mundo exterior, el mundo de la política, de los encargos y de las relaciones humanas era tan difícil y decepcionante, entonces la respuesta tenía que estar adentro. Leonardo decidió dejar de mirar hacia afuera. Decidió que, si no podía volar hacia el cielo, viajaría hacia el interior de la materia. La pintura y la ingeniería ya no eran suficientes. Necesitaba entender la máquina suprema. Necesitaba entender al ser humano. Y sabía que para hacer eso, tendría que cruzar la última frontera moral. Tendría que convertirse en un ladrón de cuerpos. Así termina la etapa pública de su vida y comienza la etapa clandestina. El sol se pone sobre los andamios vacíos y las estatuas rotas. Leonardo afila sus cuchillos, enciende las velas de cebo y se prepara para entrar en el reino de los muertos. Dejamos atrás los palacios de los duques y los talleres llenos de caprichos y promesas rotas. El caos de la vida exterior ya no lo atrae. El hombre que quiso hacer volar a la humanidad y que se vendió como arquitecto de la destrucción, ahora se retira a la soledad. La luz del sol es reemplazada por el parpadeo de una vela solitaria. El olor a seda y perfume es sustituido por el hedor dulce y penetrante de la descomposición. Hemos cruzado la frontera. Entramos en la cámara fría. Para entender la magnitud del pecado que Leonardo estaba a punto de cometer, hay que entender primero el miedo. En el siglo XV, el cuerpo humano no era un objeto de estudio. Era un templo sagrado, un misterio cerrado con 7 llaves por la Iglesia. La teología enseñaba que el cuerpo debía permanecer intacto para esperar la resurrección final cuando sonaran las trompetas del juicio. Abrirlo, cortarlo y mirar dentro era más que una curiosidad médica. Era una profanación. Era escupirle a la creación divina. Pero Leonardo da Vinci ya no creía en los libros antiguos ni en los sermones. Había pasado 40 años dibujando la superficie de las cosas, la piel, la luz, la tela, pero sentía que todo eso era una mentira, una cáscara vacía. Su obsesión se volvió caníbal. Necesitaba ver el motor. Necesitaba entender la mecánica del alma. Y para eso, tuvo que descender a los infiernos literales de la sanidad pública italiana.
Su campo de operaciones fue el Hospital de Santa Maria Nuova en Florencia, y más tarde el Santo Espíritu en Roma. Pero no iba de día, cuando las monjas y los médicos recorrían los pasillos. Leonardo iba de noche. Se convirtió en un espectro, un hombre que negociaba con porteros corruptos y sepultureros borrachos para obtener su materia prima. Los cadáveres de los nadie. Los cuerpos de los indigentes, los vagabundos sin nombre, los criminales ejecutados y los ancianos que morían solos en las camas de paja del hospital eran arrastrados hacia los sótanos húmedos para que el maestro pudiera trabajar. Imaginen la escena, porque es la definición pura del horror gótico. Un sótano de piedra, sin ventanas, aislado del mundo para que los gritos del silencio no escapen. No hay luz eléctrica, solo el parpadeo inestable de velas de sebo y lámparas de aceite que proyectan sombras largas y danzantes sobre las paredes, haciendo que parezca que los muertos se mueven. Y en el centro, sobre una mesa de madera tosca, un cuerpo humano pálido, rígido, enfriándose rápidamente en la noche toscana. El mayor enemigo de Leonardo no era la Inquisición, era el tiempo. Estamos en Italia, y a menudo trabajaba en meses cálidos. No existía la refrigeración ni el formol. La descomposición comenzaba casi de inmediato. Leonardo tenía que trabajar contra el reloj biológico de la putrefacción. Él mismo lo describió en sus notas con una mezcla de orgullo y asco. Tuve que pasar las horas nocturnas en compañía de estos cadáveres descuartizados, desollados y horribles de ver. El olor debía ser una pared física, un golpe dulce y nauseabundo que se pegaba a la ropa, al pelo y a la piel. Leonardo usaba pañuelos empapados en vinagre y hierbas aromáticas atados alrededor de la nariz y la boca, pero el hedor de la muerte es persistente. Se filtraba por los poros. Y sin embargo, en medio de ese aire viciado, el genio no mostraba repulsión, sino una delicadeza infinita. Sus herramientas no eran los instrumentos quirúrgicos de acero inoxidable que conocemos. Eran cuchillos de artista, sierras finas, agujas y sus propias uñas. Con una paciencia de orfebre, Leonardo comenzaba a desarmar la obra de Dios. Primero la piel, que describía como un pergamino grueso. Luego la grasa, esa capa amarilla que ocultaba la verdad. Y finalmente, los músculos. A diferencia de los carniceros de la época, Leonardo no cortaba por cortar. Él pelaba el cuerpo. Separaba cada fibra muscular para ver dónde nacía y dónde moría, cómo se conectaba al hueso, cómo funcionaba la palanca. Descubrió que los músculos no eran bultos de carne, sino cuerdas de tensión matemática. Dibujó el cuerpo humano como si fuera una máquina diseñada por un ingeniero superior, llena de poleas, cables y contrapesos. Pero la disección tenía un costo psicológico brutal. Leonardo estaba solo. No podía compartir esto con nadie. Si un ciudadano respetable hubiera entrado en ese sótano y hubiera visto al pintor de la corte con las manos metidas dentro del tórax abierto de un mendigo, rodeado de órganos extraídos y puestos en cuencos de cerámica, lo habrían linchado o quemado por brujo. Leonardo era un nigromante de la ciencia, buscando la vida en la muerte. Hubo un caso particular que lo obsesionó y que muestra la frialdad clínica a la que había llegado. En el hospital de Florencia, conoció a un anciano que decía tener más de 100 años. El viejo murió pacíficamente, sin otro movimiento que un dulce sueño, según anotó Leonardo. Inmediatamente, antes de que el cuerpo se enfriara, Leonardo lo abrió. Quería saber el secreto de una muerte dulce. Quería ver qué es lo que falla cuando la vida se apaga por cansancio y no por enfermedad. Fue la primera autopsia de la historia destinada a encontrar la causa de la muerte natural. Al abrir el pecho del anciano, Leonardo encontró la respuesta. Vio que las arterias que salían del corazón estaban duras, retorcidas y calcificadas, como las raíces viejas de un árbol seco. Describió por primera vez la arteriosclerosis, el endurecimiento de las venas.
Anotó. La sangre que nutre el corazón se ha secado. Mientras el resto del mundo rezaba por el alma del viejo, Leonardo estaba analizando las tuberías de su bomba hidráulica. Porque para Leonardo, el corazón no era el asiento de las emociones ni del calor espiritual, como decía Aristóteles. Para Leonardo, el corazón era un músculo, una máquina, una bomba. Y para demostrarlo, hizo algo que nadie había imaginado. Tomó un corazón de buey, similar al humano, y decidió ver cómo funcionaban las válvulas por dentro. Pero si cortaba el corazón, la estructura se colapsaba. Entonces inventó una técnica. Inyectó cera derretida dentro de las cavidades del corazón y de los ventrículos del cerebro. Esperó a que la cera se enfriara y endureciera, y luego cortó la carne de alrededor. Le quedó un molde perfecto, una escultura de cera del espacio interior donde fluye la sangre o donde se supone que nacen los pensamientos. Fue el primero en ver la forma real de los ventrículos cerebrales. Buscaba el sensus communis, el lugar físico donde el alma se conecta con el cuerpo. Creía que estaba en el centro del cráneo. Buscaba a Dios con un bisturí, manchado de sangre y cera, en el silencio absoluto de la madrugada. Si abrir el pecho de un anciano era una audacia, lo que Leonardo intentó después fue un viaje al centro mismo del tabú. Su curiosidad no se detuvo en la muerte. Quería entender el origen. Quería mirar a la vida antes de que la vida viera la luz. Y para eso, tuvo que realizar el acto más delicado y terrible de toda su carrera. La disección de una mujer embarazada. En los cuadernos de la colección real de Windsor, hay una hoja que destaca sobre todas las demás. Está dibujada con tiza roja, o sanguina, lo que le da un color carne, cálido y perturbador. Es el famoso dibujo del feto en el útero. A primera vista, es una imagen de una belleza conmovedora. Vemos a un niño no nato, completamente formado, acurrucado sobre sí mismo en una posición perfecta, con las rodillas dobladas hacia el pecho, los brazos cruzados y la cabeza inclinada, durmiendo el sueño eterno dentro de lo que parece ser una cáscara de nuez abierta. Leonardo lo dibujó con la ternura de un padre y la precisión de un arquitecto. Pero para obtener esa imagen, la realidad física fue de una crudeza espantosa. Leonardo tuvo que conseguir el cadáver de una mujer que hubiera fallecido antes de dar a luz. Tuvo que abrir el vientre hinchado y frío. Tuvo que cortar capa por capa. La piel, la grasa, el músculo abdominal y finalmente la pared del útero. Y tuvo que hacerlo con un cuidado extremo para no dañar al niño que estaba dentro, flotando en su propio universo de aguas estancadas. Leonardo comparó el útero con el misterio de la botánica. En sus notas, escribió que el niño se abre como una flor. Analizó el cordón umbilical y la placenta, comparándolos con las raíces de las plantas que chupan la vida de la tierra. Para él, el ser humano no era una criatura divina separada de la naturaleza. Era parte del mismo sistema hidráulico y mecánico que las plantas y los ríos. Escribió: el mismo alma gobierna los dos cuerpos, y los deseos y los miedos de la madre son los deseos y los miedos del hijo. Descubrió cosas que la medicina tardaría siglos en aceptar. En la Edad Media, los médicos creían que el feto estaba sentado dentro de la madre, erguido, esperando salir. Leonardo demostró que eso era ridículo. Dibujó la curvatura de la columna vertebral, la compresión de los órganos. Demostró que estamos diseñados para ocupar el menor espacio posible, replegados sobre nuestro propio centro. Fue el primer hombre en ver la soledad esencial del ser humano antes de nacer. Pero su cuchillo no se detuvo en el vientre. Subió hacia el rostro. Y aquí es donde la anatomía se encuentra con el arte de una manera que cambia la historia de la pintura para siempre. Leonardo estaba obsesionado con la expresión humana. ¿Qué nos hace llorar? ¿Qué nos hace reír? ¿Qué es una mueca de dolor?
No le bastaba con mirar desde afuera. Necesitaba ver las poleas que movían la máscara de la cara. Imaginemos a Leonardo frente a la cabeza cortada de un cadáver. Con sus pinzas y bisturís, comenzó a retirar la piel de la cara. Es una imagen de pesadilla. Un rostro sin rostro, una calavera roja llena de fibras musculares. Leonardo fue identificando uno por uno los músculos que controlan los labios, las mejillas, los párpados y la frente. Descubrió el músculo buccinador, el que nos permite soplar y besar. Descubrió el músculo que levanta la comisura de los labios. Y se dio cuenta de algo fascinante. Los músculos que usamos para reír son los mismos que usamos para llorar, solo cambia la intensidad y la combinación. La línea entre la alegría extrema y el dolor agónico es finísima, casi imperceptible anatómicamente. Esta disección facial fue el secreto detrás de la Mona Lisa. Cuando miramos a la Gioconda, no estamos viendo solo a una mujer posando. Estamos viendo el resultado de noches enteras desollando caras muertas. Leonardo pintó esa sonrisa inacible porque sabía exactamente qué músculo se contraía bajo la grasa de las mejillas de Lisa Gherardini. Sabía cómo la piel se pliega sobre el hueso. Sabía que la expresión no reside en la boca, sino en la sombra que se forma en las esquinas. Aplicó su técnica del esfumato, el humo, la borrosidad, basándose en sus estudios de la visión. Leonardo también diseccionó el ojo humano. Hirvió ojos de buey y de humanos en agua para endurecerlos y poder cortarlos por la mitad como si fueran huevos duros. Quería ver la lente, el cristalino. Quería entender cómo entra la luz. Se dio cuenta de que el ojo no ve con nitidez todo el tiempo. La visión periférica es borrosa. Por eso, en sus cuadros, los contornos nunca son líneas duras como las que pintaba Botticelli o Miguel Ángel. Leonardo pintaba la atmósfera, el aire que hay entre el ojo y el objeto. Pintaba la duda. Entendió que ver es un acto subjetivo y que el cerebro completa lo que el ojo no distingue. En esas noches interminables, rodeado de frascos con órganos y bocetos manchados de fluidos, Leonardo también buscó la voz. Diseccionó la laringe y las cuerdas vocales. Sopló aire a través de tráqueas de cadáveres para ver cómo se producía el sonido. Comparó la voz humana con el tubo de un órgano de iglesia. Quería encontrar la palabra física, el lugar donde el pensamiento se convierte en sonido. Pero a medida que profundizaba, el horror del cuerpo se hacía más evidente. Leonardo, que amaba la belleza y vestía con elegancia, tenía que lidiar con la realidad grotesca de las entrañas. Escribió sobre el sistema digestivo con una mezcla de admiración y repugnancia. Dibujó los intestinos, el estómago y el ano con el mismo detalle que dibujaba los rizos de un ángel. Para él, no había partes nobles y partes vergonzosas. Todo era ingeniería. Aquel que desprecia la pintura, no ama la filosofía ni la naturaleza, decía. Y para él, pintar era conocer, y conocer era abrir. Sin embargo, había un límite que su mente no podía cruzar, y era la barrera del género. Leonardo tuvo muchas dificultades para conseguir cadáveres femeninos. La mayoría de los nadies que morían en los hospitales o eran ejecutados eran hombres. Por eso, sus dibujos de la anatomía femenina interna están llenos de errores extraños y mezclas con anatomía animal. Dibujó el útero humano con una forma que se parece más al de una vaca que al de una mujer. Dibujó los ligamentos de la pelvis basándose en animales cuadrúpedos. Es un recordatorio de que, a pesar de su genio, Leonardo estaba tanteando en la oscuridad, adivinando, llenando los vacíos de información humana con lo que aprendía en el matadero de animales. La soledad de estos descubrimientos es aplastante. Cada vez que Leonardo encontraba algo nuevo, como la forma en que las válvulas del corazón se cierran por la presión de la sangre y no por la fuerza muscular, sentía la euforia del descubrimiento seguida inmediatamente por el silencio. No había nadie a quien contárselo.
Si se lo explicaba a un médico de la universidad, se reirían de él por no saber latín y por contradecir a Galeno. Si se lo explicaba a un sacerdote, lo acusarían de hereje. Leonardo estaba escribiendo el libro de medicina más avanzado del mundo para un público de una sola persona. Él mismo. Sus cuadernos se llenaban de notas escritas al revés, en ese código espejo que protegía sus secretos. El sol no se mueve, escribió en una esquina de una página llena de dibujos de anatomía, anticipándose a Copérnico, mientras estudiaba cómo el ojo percibe la luz. Todo el conocimiento del universo parecía estar convergiendo en ese sótano húmedo, en la mente de un hombre que se estaba quedando sin tiempo y sin amigos. Si el corazón era la bomba que movía el líquido vital, quedaba una pregunta final, la más peligrosa de todas. ¿Quién da la orden? ¿Dónde está el capitán de este barco de carne y hueso? Para la Iglesia, el alma era una niebla difusa que impregnaba todo el cuerpo. Para Leonardo, eso era insuficiente. Si el cuerpo es una máquina perfecta, el alma tiene que tener un asiento físico. Una cabina de control. Y Leonardo subió a buscarla al ático. El cráneo. Abrir un cráneo humano no es como abrir el vientre. El hueso es duro, resistente, diseñado para proteger la materia más suave y preciosa del universo. Leonardo tuvo que usar sierras de dientes finos. Imaginemos el ruido en ese sótano silencioso. El sonido seco y rasposo del metal cortando el hueso frontal. El polvo blanco que salta al aire. Es un trabajo brutal para llegar a algo delicado. Al retirar la tapa de los sesos, Leonardo se encontró con un problema técnico. El cerebro, una vez muerto y sin la protección del cráneo, es blando. Se colapsa. Se convierte en una masa informe de materia gris y blanca que no mantiene su estructura. ¿Cómo se puede dibujar la arquitectura del pensamiento si el edificio se derrumba apenas le da el aire? Aquí es donde el genio de la ingeniería rescató al anatomista. Leonardo recordó sus trabajos en el taller de escultura, donde usaban moldes para fundir bronce. Miró el cerebro y recordó que los antiguos decían que dentro había huecos, cavernas vacías donde residían los espíritus animales. Los ventrículos. Leonardo tomó una jeringa primitiva, probablemente hecha con una cánula de caña o metal fino. Perforó el tejido cerebral blando hasta encontrar el hueco central. Luego, tomó cera derretida caliente y la inyectó con cuidado dentro del cerebro muerto. Esperó en la oscuridad, viendo cómo la cera se enfriaba y endurecía. Luego, con un bisturí, fue retirando la materia gris, pelando el cerebro como si fuera una fruta, hasta que solo quedó el molde de cera. Y ahí estaba. Por primera vez en la historia de la humanidad, alguien sostenía en su mano la forma física de la mente. Eran 3 cavidades conectadas, con formas extrañas, como mariposas o insectos alienígenas. Leonardo señaló la cavidad central y le puso un nombre. El sensus communis. El sentido común. Pero no se refería a la sensatez. Se refería al punto físico exacto donde todos los sentidos convergen. Donde la imagen que entra por el ojo, el sonido que entra por el oído y el tacto que entra por la piel se encuentran y se mezclan para formar la realidad. Para Leonardo, el alma no estaba en todo el cuerpo. El alma era un punto matemático. Estaba sentada ahí, en el tercer ventrículo, juzgando y moviendo los hilos. Había localizado a Dios dentro de la anatomía. Dibujó líneas que conectaban los ojos directamente con este punto. Entendió que vemos con el cerebro, no con los ojos. Esta visión mecánica lo llevó a una conclusión inquietante. Si el cuerpo tiene palancas, huesos, cables, tendones, una bomba, corazón y un centro de control, cerebro, entonces el ser humano es un autómata. Una máquina sofisticada hecha de tejido húmedo en lugar de madera y metal. Esta idea no le resultaba extraña,
porque Leonardo ya había construido máquinas que imitaban la vida. Años antes, en la corte de Milán, había diseñado y construido un caballero mecánico. Un robot. Un traje de armadura alemana lleno de engranajes, poleas y contrapesos que podía sentarse, levantarse, mover los brazos y levantar la visera del yelmo por sí mismo. Al diseccionar el cuerpo humano, Leonardo se dio cuenta de que su robot y el hombre funcionaban bajo los mismos principios. En sus dibujos anatómicos, empezó a representar los músculos como simples líneas de fuerza, como alambres de cobre. Dibujó el hombro humano desollado y, al lado, dibujó el mecanismo de una grúa. No había diferencia. La articulación del codo era una bisagra. La rodilla era un sistema de poleas. Esta revelación es el núcleo del Dark Ambient de su pensamiento. Leonardo despojó al ser humano de su magia mística y lo redujo a física pura. Nos miró y vio engranajes de carne. Se preguntó: si somos máquinas tan perfectas, ¿dónde queda el libre albedrío? Si corto este nervio, el brazo deja de moverse. Si daño este ventrículo, la memoria desaparece. ¿Somos nosotros los dueños de nuestros actos o somos simplemente marionetas biológicas respondiendo a estímulos? Su obsesión por la óptica profundizó esta crisis existencial. Leonardo estudió el ojo humano y lo comparó con la cámara oscura. Descubrió que la imagen entra en el ojo invertida. El mundo está cabeza abajo en nuestra retina. Es el cerebro, ese misterioso sensus communis, el que voltea la imagen para que todo tenga sentido. Esto significaba que la realidad es una construcción. Que lo que vemos no es el mundo real, sino una interpretación que hace nuestra máquina mental. Leonardo escribió sobre las ilusiones ópticas, sobre cómo el ojo puede ser engañado por la luz y la sombra. Si nuestros sentidos nos mienten, ¿cómo podemos conocer la verdad? En la soledad de su laboratorio, rodeado de cráneos abiertos y moldes de cera, Leonardo se enfrentó al abismo del materialismo. La Iglesia decía que el hombre estaba hecho a imagen y semejanza de Dios. Leonardo vio que el hombre estaba hecho con la misma lógica que una catapulta o un reloj de agua. Y sin embargo, la máquina tenía fallos. Leonardo estudió la locura. Buscó en los cerebros de los dementes alguna diferencia física. No la encontró en la estructura, sino en la conexión. Creía que la locura se producía cuando el sensus communis se desconectaba de la memoria, o cuando los espíritus fluían demasiado rápido por los nervios. Veía la enfermedad mental no como una posesión demoníaca, que era la creencia popular, sino como un circuito roto. Un cable cortado en la oscuridad del cráneo. La noche avanzaba y las velas se consumían. Leonardo, con las manos manchadas de cera y fluidos cerebrales, seguía dibujando. Dibujaba capas de la cabeza como si fueran las capas de una cebolla. Cabello, cuero cabelludo, cráneo, duramadre, piamadre, cerebro. Quería llegar al centro del centro. Pero cuanto más profundo cortaba, más se le escapaba el secreto. El alma, ese fantasma que buscaba, no aparecía bajo el bisturí. Solo encontraba más materia. Más cables. Más silencio. Quizás por eso sus rostros pintados, como el de la Gioconda o el de San Juan Bautista, tienen esa sonrisa ambigua. Porque Leonardo sabía que detrás de la piel suave y los ojos brillantes, solo hay una maquinaria ciega y un vacío oscuro donde resuenan nuestros pensamientos. El cansancio empezaba a vencerlo. Sus ojos, esos ojos que habían visto más que cualquier otro ser humano en la historia, empezaban a fallar. Necesitaba gafas para ver de cerca. La letra se volvía más pequeña y apretada. El tiempo de la investigación se acababa. Había desarmado el reloj humano pieza por pieza, pero no había encontrado al relojero. Y lo peor de todo es que toda esta montaña de conocimiento, todos estos mapas del territorio humano, estaban condenados a quedarse en la oscuridad.
El mundo no estaba listo para saber que era una máquina. El drama final de esta etapa no ocurrió en la mesa de disección, sino en el escritorio. Leonardo había acumulado el conocimiento médico más avanzado del planeta. Tenía en sus manos la cura para la ignorancia de siglos. Sabía cómo circulaba la sangre, sabía cómo se formaba el hueso, sabía cómo funcionaba el cerebro. Si hubiera publicado su tratado de anatomía en ese momento, la medicina habría avanzado de golpe 300 años. Quizás se habrían salvado millones de vidas que murieron por cirugías bárbaras y diagnósticos cerrados. Pero Leonardo falló. Y su fallo fue una mezcla de burocracia, dinero y carácter. Publicar un libro ilustrado en el siglo XVI era una tarea titánica. No bastaba con tener los dibujos. Había que contratar a grabadores expertos para pasar cada línea de tinta a una plancha de cobre. Había que comprar papel, tinta, prensas. Costaba una fortuna. Leonardo no tenía esa fortuna. Siempre vivió al día, dependiendo del capricho de duques y reyes que le pagaban tarde o nunca. Además, sus dibujos eran peligrosos. Eran herejía visual. Ningún impresor sensato quería arriesgarse a que la Inquisición le quemara el taller por publicar láminas de úteros abiertos y cerebros profanados. El Papa León X ya le había prohibido diseccionar. Publicar hubiera sido una declaración de guerra al Vaticano. Pero el peor enemigo de Leonardo era él mismo. Su perfeccionismo patológico. Leonardo miraba sus dibujos y nunca los veía terminados. Siempre faltaba un detalle, una sombra, una corrección. Dime si alguna vez se hizo algo, escribió con amargura en sus notas. Pasaba de una página a otra, agregando observaciones desordenadas, mezclando la anatomía con la lista de la compra o con bocetos de geometría. Sus cuadernos no eran un libro listo para imprimir. Eran el mapa de un caos mental brillante. Cuando Leonardo murió, le dejó todo a su alumno fiel, Francisco Melzi. Melzi era un noble, culto y bueno, que adoraba al maestro. Intentó organizar el desorden. Pasó 50 años de su vida tratando de catalogar y ordenar los miles de hojas sueltas que Leonardo había dejado. Pero la tarea era imposible. Y cuando Melzi murió, llegó la catástrofe. Los cuadernos cayeron en manos de herederos que no entendían su valor. Para ellos, eran papeles viejos escritos al revés por un brujo loco. La colección se dispersó. Imaginen el horror cultural. Páginas con los estudios anatómicos más brillantes de la historia fueron vendidas por peso. Se cuenta que algunas hojas se usaron para envolver carne en el mercado. Otras quedaron tiradas en áticos húmedos donde las ratas se comieron el papel. Cazadores de curiosidades recortaron los dibujos de las cabezas para venderlos sueltos, tirando el texto explicativo a la basura. De los miles de dibujos que hizo Leonardo, se estima que se perdió más de la mitad. Lo que nos queda hoy, la colección de Windsor y los códices, son solo los restos de un naufragio. La humanidad tuvo que esperar a Vesalio, décadas después, y a Gray, siglos después, para redescubrir cosas que Leonardo ya había dibujado a la luz de una vela en un sótano de Florencia. La soledad del genio fue total. Descubrió la verdad, pero se la llevó a la tumba. Su ciencia fue un monólogo que nadie escuchó. Así, Leonardo guarda sus bisturís, se limpia la sangre de las manos y mira por última vez los cuerpos que le enseñaron los secretos de la vida. Ya no puede quedarse en Italia. Roma lo rechaza, Florencia lo ha olvidado y Milán está en ruinas. Es un anciano de 64 años, con la barba blanca y la mano derecha paralizada, que arrastra un baúl lleno de papeles que nadie quiere leer y 3 cuadros que nunca entregó. Es hora de partir. El rey de Francia lo llama. El exilio final lo espera.
El olor a muerte y cera se disipa, pero es reemplazado por un aire aún más frío. El viento de los Alpes. Italia, la madre que lo vio nacer, ya no tiene lugar para él. Roma lo ha rechazado, Florencia lo ha olvidado y Milán es un campo de batalla. El genio se ha convertido en un anciano que estorba. Es hora de cargar las mulas. Es hora de envolver los secretos en cuero y pieles. Corría el año 1516. Leonardo da Vinci tenía 64 años. Para los estándares de la época, era un anciano decrépito. Su barba blanca le llegaba al pecho, sus articulaciones dolían con la humedad y su mano derecha, la mano que había pintado ángeles y diseñado tanques, empezaba a curvarse en una garra inútil debido a una parálisis progresiva. Italia, la tierra del Renacimiento, había cambiado. Ya no era el lugar para la experimentación lenta y filosófica de Leonardo. Ahora la moda la dictaban hombres más jóvenes, más rápidos y más agresivos. Miguel Ángel y Rafael eran las nuevas estrellas del Vaticano. Ellos terminaban sus obras. Ellos pintaban muros gigantescos en tiempo récord. Leonardo, con sus dudas eternas, sus cuadros inconclusos y sus sospechas de herejía, era visto como una reliquia del pasado, un mago viejo que hablaba con acertijos. En Roma, el Papa León X lo había humillado prohibiéndole la entrada al hospital para diseccionar. Leonardo se sentía un extraño en su propia casa. Escribió en su cuaderno una frase que destila amargura pura. Los Medici me crearon y los Medici me destruyeron. Se refería a que fue Lorenzo el Magnífico quien lo envió a Milán al principio de su carrera, y fue el Papa Medici quien le cerró las puertas al final. Pero justo cuando parecía que el viejo León iba a morir solo y pobre en algún rincón de Roma, llegó una carta del norte. Una invitación real. El rey de Francia, Francisco I, acababa de conquistar Milán. Pero a diferencia de los otros tiranos, Francisco no quería a Leonardo para construir cañones. Francesco era un gigante de 22 años, culto, apasionado y obsesionado con el arte italiano. Veía en Leonardo no a un ingeniero militar, sino a un padre espiritual. Lo veía como al sabio más grande que había pisado la tierra. La oferta del rey fue generosa y simple. Ven a Francia. Te daré un castillo para ti solo. Te daré una pensión de 1000 escudos de oro al año. Y lo único que te pido a cambio es el placer de escucharte hablar. No le pedía cuadros. No le pedía estatuas. Solo quería su mente. Era el mecenazgo perfecto que Leonardo había buscado toda su vida y que Italia le había negado. Así comenzó la travesía final. Imaginen la caravana cruzando los pasos nevados de los Alpes. No era una mudanza fácil. Leonardo no viajaba ligero. Llevaba consigo toda su vida. Iba acompañado de sus dos discípulos finales. El fiel y aristocrático Francisco Melzi, que sería su heredero y su enfermero, y el problemático Salai, que todavía lo seguía como una sombra codiciosa. Pero lo más importante no eran las personas, sino el equipaje. En las alforjas de las mulas, envueltos en capas de tela impermeable y paja para protegerlos de los golpes y la lluvia, iban los tesoros de Leonardo. Primero, sus cuadernos. Miles de páginas sueltas, atadas con correas de cuero. Allí estaba todo. La anatomía, el vuelo de los pájaros, la geología, los planos de las máquinas, las caricaturas grotescas. Era la enciclopedia de un solo hombre. Leonardo sabía que esos papeles eran su verdadero legado, aunque nadie quisiera publicarlos. Los protegía con su vida. Y segundo, 3 cuadros. 3 pinturas de madera de álamo que Leonardo nunca había entregado a sus clientes. 3 obras que había guardado celosamente durante años, retocándolas obsesivamente, capa tras capa,
barniz tras barniz. El primero era San Gian Bautista. Una imagen inquietante. Un santo que emerge de la oscuridad total, con el torso desnudo, una piel suave y andrógina, pelo rizado y una sonrisa que es casi una burla. El santo señala con el dedo hacia arriba, hacia el cielo, pero su mirada nos clava en la tierra. Es una pintura que resume toda la filosofía de Leonardo. La luz nace de la sombra. El segundo era la Virgen, el Niño Jesús y Santa Ana. Un cuadro complejo, lleno de movimiento y ternura, donde las generaciones se entrelazan. Leonardo había tardado 20 años en pintarlo y todavía le daba pinceladas suaves en los bordes de los vestidos. Y el tercero. El tercero era el retrato de una mujer florentina. La esposa de un comerciante de seda llamado Francisco del Giocondo. La Mona Lisa. Leonardo había empezado a pintarla en 1503. Habían pasado 13 años. El marido de la mujer probablemente ya se había olvidado del cuadro o había renunciado a recibirlo. Pero Leonardo no podía soltarla. La Gioconda viajaba con él en la mula. Era su obsesión privada. ¿Por qué? Porque en ese cuadro Leonardo había puesto todo lo que sabía sobre la naturaleza. La sonrisa de la mujer era el resultado de sus disecciones de los músculos faciales. El paisaje de fondo, con sus montañas azules y sus ríos sinuosos, era el resultado de sus estudios de geología y del ciclo del agua. La atmósfera brumosa era su tratado sobre la óptica y la luz. Esa tabla de madera no era un simple retrato. Era su testamento científico pintado. Era la prueba de que todo en el universo está conectado. El viaje fue duro. El frío de las montañas mordía los huesos del anciano. Cada sacudida del camino era un tormento para su salud frágil. Pero al bajar hacia los valles verdes de Francia, algo cambió. El aire era distinto. El valle del Loira, con sus ríos anchos y tranquilos y sus castillos de cuento de hadas, parecía un escenario diseñado para el descanso. Llegaron a la ciudad de Amboas, donde estaba la corte real. El rey Francisco lo recibió con honores de estado. Le otorgó el título de primer pintor, arquitecto e ingeniero del rey. Y le entregó las llaves de su nueva casa. El castillo de Clou-Lucé. No era un palacio frío y enorme. Era una mansión de ladrillo rojo y piedra blanca, elegante, cómoda, rodeada de jardines y viñedos. Estaba situada a solo unos cientos de metros del castillo real de Amboas. De hecho, se dice que había un túnel subterráneo que conectaba la habitación del rey con la casa de Leonardo, para que el monarca pudiera visitarlo en secreto por las noches y conversar sin protocolo. Por primera vez en su vida, Leonardo tenía seguridad. No tenía que perseguir a deudores. No tenía que vender armas de guerra para comer. Tenía fuego en la chimenea, comida en la mesa y sirvientes. Pero la paz tiene un precio. Leonardo se dio cuenta de que este exilio dorado era también una sala de espera. Estaba en una jaula de oro, muy lejos del Arno, muy lejos de los viñedos de la Toscana y de la luz dorada de Florencia. El idioma era una barrera. Leonardo no hablaba francés. Dependía de Melzi para traducir. Se sentía aislado. Pasaba los días sentado en su estudio, mirando por la ventana el cielo gris de Francia, que era tan distinto al azul intenso de Italia. La melancolía se instaló en Clou-Lucé como una niebla permanente. El rey le pedía que organizara fiestas. Y Leonardo, el viejo mago, cumplió una vez más. Diseñó autómatas para divertir a la corte. Construyó un león mecánico que caminaba hacia el rey y, al golpearle el pecho con una varita, se abría para revelar una lluvia de flores de lis, el símbolo de Francia. La corte aplaudía maravillada. El gran Leonardo. El hechicero, gritaban. Pero para Leonardo, eso era un juego de niños.
Era humillante que su genio, capaz de entender la circulación de la sangre y la órbita de los planetas, terminara siendo usado para hacer juguetes de fiesta. Se sentía como un bufón de lujo. Mientras los nobles bailaban borrachos alrededor de su león mecánico, Leonardo se retiraba a su habitación, encendía una vela y volvía a sus cuadernos. Seguía escribiendo. Seguía dibujando. Pero ya no dibujaba máquinas de guerra ni músculos potentes. Ahora, su obsesión final era el fin del mundo. En la tranquilidad de Clu-Lucé, mientras el fuego crepitaba en la chimenea, la mente de Leonardo empezó a viajar hacia lugares oscuros. Ya no le interesaba la anatomía perfecta ni la belleza de los rostros jóvenes. Ahora, solo veía destrucción. En sus últimos años, Leonardo desarrolló una obsesión aterradora con el fin del mundo. Tomaba pedazos de papel tosco y tiza negra y dibujaba una y otra vez la misma escena. El diluvio universal. Pero no era el diluvio bíblico con el arca de Noé y la esperanza de salvación. Era un cataclismo físico, una furia de la naturaleza sin Dios. Sus dibujos de esta serie son hipnóticos y aterradores. Vemos montañas enteras colapsando sobre ciudades diminutas. Vemos árboles arrancados de raíz volando por el aire como si fueran paja. Y sobre todo, vemos agua. El agua, que toda su vida había sido su elemento favorito, la sangre de la tierra, ahora se convertía en el verdugo. Leonardo dibujaba el agua como rizos gigantescos, como explosiones de energía que trituraban la roca. Anotaba descripciones apocalípticas al margen. Se verá el aire oscuro por la lluvia torrencial. Se verán las aves luchando contra el viento. Se verá a la gente tapándose los oídos con las manos por el estruendo de la tormenta. Era la proyección de su propio miedo. Leonardo sentía que su vida, todo su conocimiento, era un castillo de arena a punto de ser barrido por la marea del tiempo. Sentía la inutilidad de todo esfuerzo humano frente a la potencia indiferente del cosmos. Esos dibujos son el dark ambient visual definitivo. La belleza del caos absoluto. Para intentar poner orden en este caos mental, Leonardo buscó refugio en lo único que consideraba eterno: las matemáticas. Se obsesionó con un problema imposible, un acertijo que había vuelto locos a los geómetras desde la antigüedad: la cuadratura del círculo. Se pasaba noches enteras llenando páginas con cálculos geométricos, tratando de construir un cuadrado que tuviera exactamente la misma área que un círculo usando solo regla y compás. Era una búsqueda mística. El círculo representaba el cielo, lo infinito, lo divino. El cuadrado representaba la tierra, lo finito, lo humano. Si lograba unirlos, habría encontrado la armonía universal antes de morir. Hay una página en sus cuadernos de esta época que es conmovedora por su humanidad. Leonardo está resolviendo ecuaciones complejas, dibujando triángulos y curvas. Cree que está a punto de lograrlo. Escribe con emoción. La solución está aquí. He encontrado la respuesta. Pero la frase se corta bruscamente. Y abajo, con una letra temblorosa y resignada, añade: etcétera. Porque la sopa se está enfriando. Es un momento devastador. El genio que está tocando el infinito tiene que detenerse porque su cuerpo viejo necesita comer, porque la realidad doméstica lo llama, porque la sopa se enfría. La vida trivial siempre vence a la gran filosofía. Y mientras su mente luchaba con la geometría, su corazón recibía el último golpe. Salai, el pequeño diablo, el muchacho que lo había acompañado durante 25 años, decidió que ya había tenido suficiente de la vida tranquila en Francia. Salai quería volver a Milán. Quería gastar el dinero que había acumulado y robado a lo largo de los años. Fue una separación amarga. Leonardo le dio la mitad de su viñedo en Milán, un regalo generosísimo para un sirviente que solo le había dado problemas.
Szalay hizo las maletas, tomó sus capas de terciopelo y sus medias de seda, y se marchó sin mirar atrás. Leonardo se quedó solo en el castillo, cuidado únicamente por Francisco Melzi, el alumno noble que lo amaba como a un padre, pero que no tenía la chispa salvaje de Szalay. La partida de Szalay marcó el inicio del declive físico final. Poco después, el cuerpo de Leonardo dijo basta. Sufrió un derrame cerebral. Fue un ataque silencioso pero devastador. Cuando despertó, se dio cuenta de que la mitad de su cuerpo no respondía. Su mano derecha, la mano prodigiosa, colgaba inerte a su costado, convertida en una garra rígida, muerta como un pez seco, según describió un visitante. Fue el final de su carrera como pintor. Leonardo ya no podía sostener el pincel con firmeza. La Mona Lisa quedaría así para siempre, tal como estaba ese día. Nunca más podría añadir una veladura, nunca más podría corregir esa sombra en la comisura de los labios. El cuadro estaba terminado, no por voluntad, sino por parálisis. Pero Leonardo era ambidiestro y zurdo de nacimiento. Su mano izquierda, la mano siniestra con la que escribía, todavía funcionaba. Y su cerebro seguía intacto, atrapado en una jaula de carne que se desmoronaba. Pasaba los días sentado en la terraza de Clos Lucé, envuelto en mantas de piel, mirando el movimiento de las hojas y dictándole a Melzi sus últimas ideas. Ya no hablaba de arte. Hablaba de canales. Hablaba de desecar los pantanos de la región de Solonio en Francia para evitar enfermedades. Hasta el último minuto, su mente de ingeniero buscaba soluciones para problemas que no vería resueltos. El rey Francisco iba a visitarlo a menudo, sentándose a sus pies, escuchando las lecciones de un hombre que apenas podía hablar sin babear un poco por la parálisis facial. Leonardo sabía que el final estaba cerca. Y lo que más le aterraba no era el infierno, sino el olvido. Empezó a organizar sus papeles frenéticamente. Le dio instrucciones precisas a Melzi. Cuida los cuadernos. No dejes que se pierdan. Ahí está todo. Sabía que su obra publicada era nula. Si esos papeles desaparecían, Leonardo da Vinci sería recordado solo como un pintor lento que dejó un par de cuadros bonitos, y no como el científico que descifró el universo. En la primavera de 1519, la salud de Leonardo colapsó. Ya no podía levantarse de la cama. El hombre que había diseccionado 30 cuerpos para ver cómo venía la muerte, ahora sentía sus pasos en su propio pecho. La respiración se volvía difícil, los fluidos se acumulaban en sus pulmones. La máquina se detenía. Llamó a un notario. Quería hacer testamento. Fue meticuloso hasta en eso. Dejó instrucciones sobre cuántas velas de cera debían usarse en su funeral. 60 velas grandes llevadas por 60 pobres a los que se les pagaría por su tiempo. Quería luz. Mucha luz para contrarrestar la oscuridad de la tumba. Dejó sus viñedos divididos entre Szalay, que ya se había ido, y sus hermanos, que lo odiaban por ser bastardo pero amaban su herencia. Le dejó a su cocinera, Maturina, un abrigo de paño negro de buena calidad. Y le dejó a Francisco Melzi lo más valioso y lo más peligroso. Todos y cada uno de los libros que el testador posee en el presente, y otros instrumentos y dibujos relacionados con su arte e industria de pintor. Le estaba entregando la bomba de tiempo. Le estaba entregando el futuro de la ciencia. Y entonces llegó el 2 de mayo. El día final. La leyenda, pintada siglos después por Ingres y escrita por Vasari, cuenta una escena de película. Dice que el rey Francisco I, al enterarse de que Leonardo estaba agonizando, corrió al castillo, entró en la habitación y sostuvo la cabeza del genio en sus brazos mientras éste daba su último suspiro, llorando la pérdida del hombre más grande del mundo. Es una imagen hermosa. El rey y el genio abrazados ante la muerte.
el poder inclinándose ante la sabiduría. Pero, como casi todo en la vida de Leonardo, probablemente sea una mentira piadosa. Los registros de la corte indican que el rey estaba en otro castillo ese día, celebrando el nacimiento de su hijo. La verdad es más solitaria y más acorde con su vida. Leonardo murió probablemente solo con Melzi y los sirvientes, en una habitación en penumbra, lejos de su patria. Murió como había vivido. Observando el proceso, sintiendo cómo la sangre dejaba de bombear, cómo la luz se apagaba en la cámara oscura de sus ojos, confirmando empíricamente su última hipótesis sobre el cese de la vida. Tenía 67 años. Y en el momento en que su corazón se detuvo, el mundo perdió la fórmula de la anatomía, la aerodinámica y la geología por los siguientes 3 siglos. El telón cayó sobre la mente más inquieta que jamás haya existido. La primavera de 1519 no trajo flores para Leonardo, trajo silencio. Su salud se deterioró con una rapidez espantosa. El hombre que había caminado kilómetros midiendo el curso de los ríos ahora no podía caminar desde su cama hasta la ventana. La parálisis de su mano derecha se había extendido, convirtiendo su brazo en un peso muerto, un ancla de carne que le recordaba a cada segundo su propia mortalidad. Pero su mente, esa maquinaria imparable, seguía funcionando con una claridad cruel. Leonardo sabía que no iba a recuperarse. Y como buen ingeniero, decidió poner en orden sus asuntos terrenales antes de que la estructura colapsara. El 23 de abril, llamó a un notario real, el maestro Guillaume Borot. La escena del testamento es de una tristeza infinita. Leonardo, postrado en la cama, rodeado de frascos de medicina inútiles, dictando con voz ronca quién se quedaría con sus camisas y sus viñedos. Fue meticuloso. Pidió que en su funeral hubiera 60 antorchas llevadas por 60 pobres de la parroquia. ¿Por qué 60? ¿Por qué pobres? Quizás porque Leonardo, al final de su vida, se sentía más cerca de los mendigos que diseccionaba que de los reyes que lo adulaban. A cambio de llevar la luz en su despedida, a esos pobres se les pagaría una suma de dinero. Leonardo estaba comprando su propia iluminación final. Repartió sus bienes con justicia. A su medio hermanos en Florencia, esos mismos que nunca lo llamaron hermano sino el bastardo, les dejó el dinero que tenía depositado en el banco de Santa María Nuova. A su sirvienta fiel, Maturina, le dejó un abrigo de paño negro forrado de piel y 2 ducados, para que no pasara frío cuando él ya no estuviera. Y a Francisco Melzi, el noble que le sostenía la mano y le secaba el sudor, le dejó lo que realmente importaba. Todos y cada uno de los libros que el testador posee, y otros instrumentos y dibujos. En ese momento, en esa habitación cerrada, se estaba transfiriendo el tesoro intelectual más grande de Occidente. Y nadie, salvo ellos dos, sabía lo que valía. El 2 de mayo de 1519, el corazón de Leonardo da Vinci, esa bomba hidráulica que él había estudiado con tanta pasión, dio su último latido. La presión bajó. La sangre dejó de circular. Los ojos, que habían funcionado como cámaras oscuras capturando la realidad, se vidriaron. La máquina se detuvo. Fue enterrado, como pidió, en la iglesia de San Florentino, dentro del castillo real. La ceremonia fue solemne, con los 60 pobres sosteniendo las antorchas, creando un pasillo de fuego para el féretro. Pero la paz de la tumba duró poco, como ya sabemos. La historia, caprichosa y violenta, no respeta a los genios. 200 años después, la Revolución Francesa arrasó con la Iglesia. Los fanáticos antimonárquicos no distinguieron entre un pintor y un tirano. Saquearon las tumbas. El esqueleto de Leonardo, si es que todavía estaba allí, se mezcló con el de otros cortesanos anónimos en una fosa común. Hoy, cuando visitamos la tumba en la capilla de San Huberto, estamos rezando ante un símbolo.
El verdadero Leonardo se ha disuelto en la tierra de Francia, convirtiéndose en átomos, regresando a esa naturaleza que él decía que era la maestra de todos los maestros. Pero el verdadero crimen, la verdadera tragedia que debería quitarnos el sueño, no es la pérdida de sus huesos, sino la pérdida de su mente. Francisco Melzi cumplió su promesa mientras vivió. Se llevó los cuadernos a Italia, a su villa en Baprio de Ada. Los guardó en una habitación especial, mostrándolos solo a visitantes selectos, como si fueran reliquias sagradas. Melzi intentó ordenarlos. Intentó escribir el tratado de pintura que Leonardo nunca terminó. Pero la tarea era imposible. Eran miles de hojas sueltas, escritas al revés, con diagramas superpuestos. Cuando Melzi murió, en 1570, el legado pasó a su hijo, Orazio Melzi. Y aquí entra el villano de la historia. A Orazio no le importaba la ciencia. No le importaba el arte. Solo veía un montón de papel viejo y sucio que ocupaba espacio en el ático. Durante años, los cuadernos quedaron tirados en el desván, a merced de la humedad del río y de los nidos de ratas. Imaginen eso. La cura de la ignorancia médica, los planos del submarino, la teoría de la circulación sanguínea, siendo roídos por ratones en la oscuridad. Luego llegaron los buitres. Un preceptor de la familia empezó a robar hojas para venderlas. Cazadores de curiosidades llegaban a la villa y Orazio les regalaba los cuadernos como si fueran basura. «Llévate lo que quieras», les decía. La colección se desmembró. Un escultor llamado Pompeo Leoni intentó salvar lo que quedaba, pero hizo algo terrible. Recortó los dibujos. Separó la anatomía artística de la técnica. Pegó los dibujos en grandes álbumes, como el Códice Atlántico, destruyendo el orden lógico que Leonardo había tenido. Mezcló hojas de la juventud con hojas de la vejez. El pensamiento del genio quedó fragmentado, roto, incomprensible. Se estima que 2/3 de la obra de Leonardo desaparecieron para siempre en este naufragio. Hojas sueltas terminaron siendo usadas para envolver pescado en los mercados de Milán. Otras se usaron para encender chimeneas en inviernos crudos. La humanidad pagó un precio altísimo por este descuido. Si esos libros se hubieran publicado en 1550, la medicina habría avanzado 3 siglos de golpe. Leonardo ya había descubierto cómo funcionaban las válvulas del corazón. Ya había descubierto la arteriosclerosis. Ya sabía que la sangre circulaba. Harvey redescubrió la circulación de la sangre en 1628. Leonardo lo sabía 100 años antes. ¿Cuántas personas murieron en las mesas de operaciones de los siglos XVII y XVIII porque los médicos no sabían lo que Leonardo ya había dibujado? ¿Cuántas vidas se perdieron por la ignorancia, mientras la sabiduría se pudría en un ático de Italia? Leonardo da Vinci fue un hombre que llegó demasiado temprano a una fiesta a la que nadie más había sido invitado. Se sentó solo, bebió de la copa del conocimiento y se marchó antes de que llegaran los demás invitados. Y cuando finalmente llegamos, siglos después, solo encontramos las migas de lo que fue un banquete intelectual sin precedentes. Y así, la última vela se apaga en el castillo de Clou-Lucé. El polvo ha vuelto al polvo. El silencio ha cubierto tanto los huesos perdidos en una fosa común de Francia como los cuadernos rotos y dispersos por los áticos de Italia. La historia de Leonardo no es solo la biografía de un artista famoso. Es una advertencia melancólica sobre la fragilidad de la sabiduría humana. Leonardo nos deja una lección final bajo la luz de la luna. La genialidad no es suficiente. No basta con ver la verdad. El mundo tiene que estar dispuesto a recibirla. Fue un hombre que vivió en el futuro y murió exiliado en el presente, un viajero del tiempo atrapado en una época que solo quería cañones y medanes, cuando él les ofrecía las estrellas y el secreto de la vida.
Su legado es un espejo roto donde todavía intentamos ver nuestro reflejo. Pero no creas que la oscuridad de Italia termina acá. En este viaje mencionamos a un hombre, César, el patrón más cruel de Leonardo. Muy pronto, vamos a tener que entrar en el palacio de su familia. Vamos a servir el vino en las copas del Vaticano, donde el veneno es más común que el agua bendita y donde el apellido Borgia es sinónimo de poder, incesto y muerte. Pero esa es una historia para otra noche. Ahora, dejamos que sus fantasmas descansen en paz. Cerramos estos diarios prohibidos y dejamos que la sonrisa de la Gioconda guarde su secreto por otra eternidad. Gracias por cruzar este laberinto de sombras y tinta con nosotros. Si encontraste refugio en este relato, suscríbete y déjanos tu huella con un me gusta. Esto fue Historia Mundial para dormir. Que el silencio te abrace esta noche. Descansa. Hasta la próxima. Buenas noches.